Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, mi nombre es Juanita Ramos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinterpretar. Hoy estaremos hablando del tema del orgullo gay y estoy con dos invitados, mejor dicho, muy buenos, personas que han hecho mucho por la comunidad a través de sus profesiones. Estoy con Oscar Molina, colega, amigo, periodista y escritor ecuatoriano, y estoy con David Alonso, amigo, colega y una persona que hace mucho por la diversidad en Bogotá, en Colombia. ¿Cómo están? ¿Quién Cualquiera habla que empiece. primero? Cualquiera que empiece, está bien, está bien. No, ustedes mil gracias por este espacio. Estamos súper pendientes de poder conversar un ratito. En general, el orgullo LGBTI y las propuestas de diversidad. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar acá y voy a empezar ya que arrancamos, un poco como hablando de cómo fue crecer siendo personas gays en Latinoamérica. Primero, si quieres, empiezo contigo, David. David y yo nos conocimos y estábamos haciendo como toda la introducción de cómo fue y por qué estás acá. Y un poco porque nosotros nos conocimos ya hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Colombia, hace como 10, más de 10 años atrás. Y nos conocimos cuando hacíamos un programa que se llamaba Código de Acceso en el periódico El Tiempo en Bogotá, y ahorita estábamos peleando porque él dice que nos conocimos cuando teníamos 16 años y es cuando nos conocimos cuando teníamos 15 años. Y fue hace mucho tiempo, y a lo largo de lo que yo te he podido ver, has hecho un trabajo como muy fuerte en encontrar no solamente tu identidad, sino en ayudar a otros también a apoyar la diversidad. Nos volvimos a reencontrar cuando yo cubría el Congreso en Colombia y tú estabas trabajando en el Congreso en Colombia. Y quería preguntarte primero eso, digamos, desde que te conocí hasta ahora, ¿cómo ha sido como crecer como una persona diversa en Bogotá, en Colombia? Bueno, lo primero es que nos conocimos hace 17 años. Ok, Eso es lo esa es primero, la, no hace un esa es año, la hace cifra oficial. 17 años. Esa es la Ok. cifra oficial. En esa época, cuando teníamos 15, era un tabú todavía y era muy difícil, y ser gay era muy difícil. Yo recuerdo que en esos espacios que compartíamos todavía no se hablaba del tema, en lo que yo procuraba no mencionarlo. Luego, digamos, poco a poco se volvió ya ni siquiera algo personal, sino también político y también de mi desarrollo profesional. Hoy por hoy estoy terminando con la alcaldía de la alcaldesa Claudia López, que se acaba el 31 de diciembre. Estamos terminando un cuatrienio en donde fui el director de diversidad sexual de la alcaldía de Bogotá, y desde ahí dirigir la política pública LGBTI y todas las acciones hacia los sectores más vulnerables. Justo en este momento estoy en uno de los barrios más empobrecidos de Bogotá. Ahorita de pronto es algo, tomo en un lugar que me encanta, que se llama el Castillo de las Artes, y que tiene un Ujú. énfasis específico en personas trans, en personas habitantes de calle, en personas migrantes, y eso es lo que hacemos. Excelente, y te felicito porque literal ha sido como todo un crecimiento y ahora te veo muy en tu salsa, como decimos los colombianos. Y en tu caso, Oscar, también por casualidad de la vida, y además que las historias de cómo los conoció a cada uno de ustedes son bien bonitas, porque Oscar y yo nos conocimos cuando trabajamos juntos hace poco. Y literal fue como que nos encontramos en un momento muy vulnerable de nuestras vidas y hemos compartido muchos momentos y puedo decir que es un gran amigo. Así que te quería preguntar a ti lo mismo, Oscar, ¿cómo fue crecer como una persona gay en Ecuador? Pues estaba pensando que influye mucho, por supuesto, la forma en la que las poblaciones LGBT son representadas en los medios de comunicación. Cuando yo estaba en la adolescencia temprana, había un programa de televisión ecuatoriano que se llamaba Ni en vivo ni en directo, que básicamente era un programa de comedia muy popular. Y había un personaje llamado Lamelo, que básicamente era un chico muy afeminado, entonces siempre causaba esta burla, ¿no? Siempre era como acosado en la calle, pero ese acoso terminaba siendo algo un poco sexual, pero Lamelo era esta representación, digamos, de los hombres gays, súper feminizados, débiles, locas, etcétera, y eso, por supuesto, permeaba los colegios, ¿no? Entonces, creo que muchos de los que fuimos gays por esa época nos cantaron la canción de la Melo, que además era una canción de Miguel Bosé, cuyo nombre no me sé el nombre de la canción, pero era el inicio de una canción de Miguel Bosé que es como súper queer, digamos. Entonces,
Eso por un lado, después tenemos también la tradición en Ecuador, que no sé si la tienen en Colombia, de que cada fin de año en Ecuador hay esta tradición de las viudas, que es el momento en el que los hombres se visten de mujeres. No, nosotros no tenemos esa tradición. Esta tradición es todos los 31 de diciembre en Quito particularmente, creo yo. Bueno, sí, en Guayaquil un poco menos. Los hombres se visten de mujer. Al principio, cuando eran niños, era una tradición muy inocente porque literal te vestías de viuda. O sea, te ponías ropa como de señora, etcétera. Pero ahora Ujú. ya está súper hipersexualizado. Em, pero yo tengo el recuerdo de que cuando veía a las viudas, mi papá se ponía muy enojado y decía como estos maricas que están saliendo a la calle. Y siempre se ha visto así, ¿no? Siempre se ha puesto un poco en duda este momento en el que todos los hombres de la ciudad se travisten por un momento, porque está permitido, ¿no? O sea, no está mal visto, digamos. Pero siempre Wow. está esta expresividad de que a mucha gente le molesta, ¿no? O sea, le parece como excesivo y ahí viene la pregunta de por qué te está molestando en realidad, ¿no? Entonces crecí como con esas visiones de que lo gay estaba mal, de que lo gay estaba asociado hacia la debilidad, la cobardía, lo que no quería hacer y por supuesto criado en un hogar católico también nunca se hablaba de eso y si se hablaba era como con esta cosa de, ay, pobrecitos, a los que les pasó eso. Entonces fue muy difícil. Yo recién salí del closet a los 25 años, más o menos. Después de Ujú. haberme ido de Ecuador, me fui a Barcelona, viajé y ahí recién, digamos que tuve una salida del closet ya mucho más formal. Pero es tarde, o sea, digo, no quiero entrar en términos de que es tarde o no, porque bueno, esto es particular para cada quien, ¿no? Yo hubiera querido hacerlo mucho más temprano, Ajá. eh, mm, pero no pude. Ok, y digamos, ambos que sus historias han sido como eso, también lo han navegado un poco desde la academia y han podido como percibir lo que ha sido la diversidad desde distintas áreas, entre ellas el periodismo, la escritura. Les pregunto ahora porque este episodio trata de eso y es un poco como del orgullo, porque estamos grabando este episodio ahorita en junio y es, por ejemplo, este fin de semana va a ser la Marcha del Orgullo en Nueva York. Y acá el orgullo, digamos, se convierte en una celebración, también en un intento de reivindicación. ¿Cómo se vive el orgullo en Latinoamérica? Y de pronto, Oscar, tú que tienes dos visiones, tanto la ecuatoriana como acá en Miami, digamos, sí, y yo sé que en Bogotá también se están haciendo como celebraciones del orgullo. Cómo se está viviendo el orgullo y qué es el orgullo para ustedes en cada uno de los lugares donde viven? Por ejemplo, para ti, David. Una de las formas en las que el sistema en general, me voy a poner un poquito ñoño con esto, pero digamos, el sexo, el género y el deseo son un sistema. Y lo que se sale de ese sistema, pues es lo que toca eliminar. ¿Por qué existe ese sistema? Porque al inicio de los tiempos había unos cuerpos que eran productivos y otros no productivos, hombres y mujeres. Y eso funcionaba en ese momento. Luego, con el paso del tiempo, digamos, pues nos dimos cuenta que había otras formas de ser y estar en el, de ser hombre, de ser mujer o de ser heterosexual. Y que no tenía, digamos, ya no era absolutamente necesario la lógica de la producción o de la reproducción de los cuerpos. Con esos cambios que se van dando, se empieza a dar también una discusión social en donde se dice, oiga, nos están matando para eliminarnos porque estamos por fuera de ese sistema. Y en Colombia, hace 42 años, se elimina la penalización de la homosexualidad en el Código Penal. Deja de ser ilegal hasta hace 42 años. Hace 40, una vez se logra eso, salen las primeras 12 personas a marchar desde un punto de la ciudad hasta otro y con unos carteles como Viva la liberación sexual. En este momento esperamos que este año, el próximo fin de semana, seamos unas 130.000 personas que vamos a ir a llenar el parque metropolitano más grande de la ciudad, el Simón Bolívar, con una apuesta que es la ley integral trans ya, Ajá. porque sigue siendo de carácter reivindicativo, de exigencia, pero también es una fiesta. Y cierro diciendo que es una fiesta en la medida en que la violencia de ese sistema para podernos eliminar ha sido la vergüenza principalmente, además de muchas otras violencias, pero la principal, la vergüenza. Sentir vergüenza de lo que somos, que la familia sienta vergüenza de lo que somos, sentir vergüenza de nuestra pareja y de nuestras decisiones. Y por eso existe el orgullo, porque es la respuesta a una sistemática violencia que nos obliga a sentir vergüenza.
Eso es muy bonito y corrígeme si estoy mal, pero oyendo un poco como la historia, digamos, de Bogotá siendo una ciudad tan diversa, Bogotá es muy líder en el tema de diversidad, de acoger a personas trans, de acoger a personas LGBTQ. Corrígeme si estoy mal, pero esto es verdad porque es algo un poco lo que también queremos mostrar y es que no solamente tienes que venir al, entre comillas, primer mundo, a las grandes ciudades para mirar, digamos, cómo es la situación en Bogotá y un poco si tienes como ese contexto de por qué Bogotá es un lugar donde Bogotá un poco diversa, lo que tú manejas, ¿no? Sí, total. Nosotros hablamos que en Bogotá se puede ser, ese es el eslogan de general de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y sí creemos que esta es una ciudad pionera, no solamente en América Latina, a nivel mundial. O sea, nosotros tenemos discusiones, creemos absurdo, por ejemplo, que haya países europeos de primer mundo o incluso en Estados Unidos, en donde se discutan cosas como si puede o no haber shows drags. Eso nos parece Sí, absurdo. total, sí, 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 total, total. Y es un poco como que eso y además que acá hay muchos sitios donde aún a las personas como que obviamente las personas diversas también como que les da miedo salir precisamente por las violencias. Y eso me lleva a Oscar, digamos, tu pensamiento porque tú has vivido como un poco como aquí, allá, también en Europa, digamos, en este momento para ti como persona que eres un inmigrante también acá en Estados Unidos, ¿qué significa el orgullo y cómo ves la celebración desde aquí y allá también? Bueno, en Ecuador también la despenalización primero fue como súper tardía, ¿no? Nosotros estuvimos con la penalización de la homosexualidad hasta 1997, entonces estamos mucho más jóvenes en ese tema. Particularmente lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Guayaquil entró una nueva alcaldía, Guayaquil, que es la ciudad portuaria de Ecuador, es como de las más grandes, digamos, y ahora mismo están en la discusión de que el alcalde se le ocurrió decir que no quiere que la Marcha del Orgullo sea dentro del centro de la ciudad. Siempre ha sido dentro del centro, pero ahora el argumento de él es que genera mucho tráfico y que es como improductivo cerrar la ciudad, etcétera. Y claro, todos estamos diciendo como esta es una discusión que no pasa por el tema productivo, ¿no? O sea, si fuera la procesión de la Virgen, si fuera, no sé, cualquier otra cosa que no sea ver a los maricas tomándose la calle, es lo complicado. Entonces, eso es lo que me lleva a Fuera la pensar celebración de año nuevo. que fuera la celebración de Año Nuevo o el mismo carnaval, que a veces también tiene como escenas mucho más violentas, digamos, de lo que uno puede creer, Ajá, más descontroladas, porque siempre el argumento es, ¿no? Como qué dirán los niños al ver, digamos, el orgullo. Eh, entonces, lo que me lleva a pensar es que es gracioso como a veces uno da el orgullo por sentado, gracioso digo como particular, porque no es gracioso, pero porque también yo he sentido como que en ciertos momentos cuando ya parece que todo se nos está dado, el orgullo pasa a ser como este evento que no tiene mucha importancia, cuando en realidad ajá. ya tiene por la sola razón de tomarnos la calle, de celebrar, de estar orgullosos de quienes somos. Y ya estamos viendo todo lo que pasa, o sea, lo que pasa en Florida justo con lo de las drags, lo que pasa en las escuelas. Entonces yo siento que sigue siendo un espacio de celebración. Creo que no hay que olvidarse, por supuesto, que es una marcha reivindicativa y que siempre está atravesada por consecución de derechos, por recordar qué es lo que hemos logrado, qué es lo que falta lograr, y eso obviamente es distinto en cada ciudad. Pero claro, o sea, ves una marcha como Nueva York o una marcha como la de South Beach, que son ya muy corporativas. Y en cierto momento, fíjate lo que pasó ahora también, ¿no? Muchas de las corporaciones en junio empezaron a quitar logos aquí en Estados Unidos, ¿no? Antes Sí, ponían y ahora los quitaron. Entonces viene de nuevo esta discusión también, ¿no? A veces la comunidad se ha quejado mucho de que la marcha está muy mercantilizada y estoy de acuerdo con eso, pero ahora también, como alguien decía en Twitter, sí es terrible que en cambio, así sea por gesto, hayan ajá, quitado la bandera. Porque el hecho de que ese gesto exista por la razón que sea, es meritorio para alguien que todavía está en el closet, para alguien que está como intentando procesar su identidad. Me parece chévere como que te hagan sentir, así sea por una razón comercial, que está bien que celebres quién eres, ¿no? Pero cuando eso empieza como a quitarse también esos espacios, es preocupante. Entonces yo siento que sí estamos en un momento muy
de retroceder y me preocupa porque yo hasta hace 2 años hubiera dicho, no, pero ya hemos conseguido todo, o sea, como hay por supuesto temas que siempre están pendientes, la población Sí. trans de mi país está, o sea, las activistas principales en la lucha en Ecuador también fueron las mujeres trans y son las que hasta ahora no han tenido como reparación. Em, pero ya la lucha vuelve al punto cero, o sea, estamos de nuevo solamente en la discusión en ciertos lugares como de si está bien o mal ser gay, entonces da miedo porque eso puede haber una retrocesión de derechos, ¿no? O sea, nunca está garantizado, siempre estamos como en un punto de vulnerabilidad raro. Claro, y además que insistir un poco, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros lo vivimos a diario también acá en Estados Unidos y no solamente, o sea, por ejemplo, el aborto también acá, o sea, que tú ves países latinoamericanos avanzando en el derecho y acá totalmente estamos retrocediendo y quería hacerles como una pregunta un poco también más personal, ¿no? Y es el tema, lo que ustedes dos están hablando es un poco como de la reivindicación, de la representación, de que otras personas gays se puedan ver representadas en estas marchas, en este tipo de celebraciones, en este tipo de reivindicaciones y digamos algo que a ustedes cuando estaban creciendo, y lo pregunto porque Oscar escribió hace poco una columna que se llama ¿Qué es ser gay? O bueno, preguntabas a las personas que porque creo que te hacía gay, algo así para ti, Mm. ¿qué te hacía gay? Y quería preguntarles un poco cómo fue ese proceso de autodescubrimiento sin, digamos, tener representación, quien quiera hablar. Cómo fue su proceso de autodescubrimiento. Ahí David está prendiendo el micrófono. Pues, bueno, dos cosas porque quiero igual como acotar un poquito sobre lo que dijiste antes, en la pregunta anterior. Y Sí, a mí sí me emociona mucho saber que nuestra alcaldesa es una mujer lesbiana, eso hay que abiertamente decirlo, lesbiana, sí, sí, sí. que además lo dice todo el tiempo. Su esposa es una senadora de la República y acabamos de abrir la cuarta casa LGBTI de la ciudad. Ella triplicó la inversión para los temas LGBTI y lo dice con todo orgullo, ¿no? Es como mi comunidad en todos los espacios, por todas partes. Y creo que también acá, por ejemplo, estadísticamente ya está identificado que para el votante bogotano, por ejemplo, no es relevante la orientación sexual La de orientación su... sexual, total, sí. Sí, Bogotá tiene eso y siempre ha tenido como esa característica, o sea, todos deberíamos votar como Bogotá. Pero bueno, continúa. sí, literalmente, Bogotá Rules, total. totalmente, sí. Totalmente. Pero bueno, ¿cómo fue? Yo creo que pudo haber sido más fácil, la verdad, y más divertido. Yo veo, por ejemplo, en este momento jóvenes que tienen series, películas, referentes, arte. Sí, no, yo lo máximo es cuando sacaron Secreto en la Montaña, Rock Mountain, primera Pero vez. Yo eso, como, wow. ¿cuándo? ¿Primera vez? No, Sí, David. no, o sea, no, es que hay una cosa que me parece súper valiosa de cómo ha venido cambiando la narrativa en los medios, en las series y demás, es que la historia, primero, el rol del gay, ni siquiera de las personas trans o las mujeres lesbianas, no, el hombre gay era el payasito, ¿no? Eso, y todavía La nos ha costado, ridiculización, eso es como muy, sí, la ridiculización del gay, sí, sí, sí. En Colombia todavía acá tenemos hay eso programas, de sábados felices, es que todos felices. el peluquero, ¿no? La No, peluquera, pues, entre comillas. no, es una desgracia. Pero es lo único que queda ahí de ese rezago inmundo. Pero después de eso empiezan a construir unas historias en donde no solo somos las víctimas, que también tenemos derecho a que la historia salga bien. Total, Sí, total. queremos películas en donde sí hay amor, donde no nos matan, donde no nos discriminan, o sea, donde podemos parchar tranquilamente y creo que eso cambia mucho. Y que ese Total. referente en este momento los jóvenes sí lo tienen. Total. Y por ejemplo, que también tu historia, y a eso un poco lo que iba era como tu historia. Yo sé que tú estudiaste en un colegio religioso, que tus padres son unas personas mayores también, o sea, si mal no recuerdo. Y cómo, digamos, cómo fue como descubrirse ahí, además que de repente tu trabajo se ha convertido como eso, como la búsqueda también de la diversidad y el apoyar a otras personas, ¿no? No, pues yo tengo un trabajo que cada vez que me presento laboralmente me saca del closet, eso es inmediato, como soy el director de diversidad sexual, como, ya, ok, ya siento, como inmediato. Eh, y no sé cuántas personas me pasarán, pero bueno. Pero por ejemplo, mis papás, lo más relajado de la vida, en el colegio, yo estudié con curas, pero los curas también lo más relajado de la vida, además como con una apuesta muy de dignificación de derechos. Yo creo que esa gente fue también la que impulsó como, venga, háganle, reclame sus vainas y por eso estoy ahí, ¿no? También porque, por ejemplo,
todo ese camino me llevó a políticamente acercarme a personas que defendieran la causa y Sí. entre esas estaba Claudia López y hoy estoy trabajando con ella. Claro, y ese ha sido el camino y precisamente por eso resalto mucho porque yo he conocido tu camino y ha sido el camino de exploración y qué chévere que a través de ese camino también otros hayan tenido como esa luz. Y también yo sé que Oscar, tú también como que tuviste cómo fue como ese autodescubrimiento sin tener representación, o sea, que como dice David, o sea, un poco como que te hubiese gustado también saber y qué herramientas tuviste en ese momento, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado tener también y a qué se puede uno aferrar cuando está creciendo sin mucha representación y mucha información, ¿no? Bueno, yo pues ahora que lo dices y quiero como también hacer una reivindicación de este escritor maravilloso, creo que, no sé si es bogotano, creo que no era bogotano, Fernando Molano Vargas. No sé si saben de él, pero bueno, Yo, pero escribió en Bogotá y las escribió historias en son en Bogotá, Bogotá. pero creo que era de Barranquilla o Medellín, no sé, debería saber esto porque Creo que es paisa, creo que es paisa. particularmente, por ejemplo, eso es algo que yo he sentido ahora. Después de leer Un beso de Dick, la novela de él, que es una Sí, novela de adolescentes, digo, a mí me habría encantado leer esto como cuando yo era adolescente. O sea, leer en esta novela, porque me parece un tratamiento muy bello sobre una historia de amor, ¿no? Muy de la sensualidad, que también me parece lindo, y atravesado por esto del fútbol, que también es un espacio generalmente pensado como no para gays. Entonces me habría gustado tener eso, me habría gustado tener más películas, un Love Simon con todo lo cursi que pueda ser, pero no sé, las series que no tuve. Yo, o sea, estaba pensando que por algo creo que esta canción Beautiful de Cristina Aguilera, cuando yo la escuché siendo gay y adolescente, para mí fue como, sí, me está hablando a mí ver el video, ¿no? Y como esta cosa de You're beautiful no matter what they say, o sea, era como un ajá. poco de fortaleza ahí de, sí, o sea, todo va a estar bien. Me habría gustado esas campañas que ahora también están en duda y qué chistoso, ¿no? Como no siempre está del todo perfecto cuando sales del closet, pero sí que está bien después de aceptar. Claro, Eh, porque ahorita hay como toda una como onda y nos, para todo el mundo y es como estar bien, sé tú mismo, that's cool. Eso, a eso te refieres. Eso creo que tiene que ver con que entonces ya no es tan complicado como antes de esa salida del closet. O sea, antes el mensaje se reafirmaba en It gets better y ahora ya se reafirma en otro lugar, lo que quiere decir que ya hay un avance, ¿no? Habrá que ver qué pasa en los próximos años. Pero yo creo, o sea, particularmente para mí la literatura sí fue importante. Creo que cuando leí a Pedro Lemebel, este escritor chileno, Sí. yo por primera vez encontré como una fuerza así, una voz que decía, bueno, ahora sí alguien entiende lo que me está pasando. Y sobre todo porque yo siento que yo estaba, mi exploración de la homosexualidad en ese entonces estaba yendo mucho por la emoción, por lo artístico, por lo tierno, y no se hablaba mucho de eso. O sea, lo sexual no era tanto como Claro, al principio, porque claro, además tenía miedo y tenía como muchas cosas en la cabeza del pecado y etcétera. Pero cuando leía el MBL, a pesar de lo fuerte que es su discurso de izquierda y etcétera, su beta era muy tierna. Entonces yo dije, de esto para mí también va la homosexualidad, de la ternura, claro, desde esa vinculación, desde eso, de sentirte vulnerable, de sentirte sí. abierto al mundo. Entonces, para mí él fue como una primera figura que me hizo sentirme en calma. Y me encanta que digas esto porque me lleva como a lo que voy ahorita lo siguiente y es como, qué lindo que no solamente se hable de la parte sexual, ¿no? Porque cada vez que te dicen diversidad sexual, pues tú imaginas, o sea, todo se va como a la parte sexual, sino también hay emociones, sentimiento, ternura, ¿no? Como la diversidad emocional, digámoslo de alguna manera. Pero ¿cuál es el sentimiento de ustedes también con esa romantización y esa comercialización de lo gay ahora y de lo diverso? Porque mucha gente, así como pasa con los derechos reproductivos de las mujeres, se junta de eso y se pega de eso como para romantizar un poco la experiencia, ¿no? Y ustedes que lo ven, tú que lo has vivido también, Oscar, a través del periodismo y escribes sobre eso, y David que está como en el terreno en una ciudad de Latinoamérica como es Bogotá. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes con, digamos, con la romantización y la comercialización de lo que es el orgullo ahora? ¿Cuál es tu sentimiento, David? Pedro Lemebel decía en su poema Manifiesto hablo por mi diferencia, decía,
No le hablo de sacarlo y meterlo y sacarlo. Ujú. Le hablo de ternura, compañero. Y Oh, eso creo que es también lo que Oscar dice. O sea, nosotros también tenemos derecho a hacer cursis y a soñarnos esa romantización y a y pegarnos duro ustedes dos porque el son muy amor no, cursis. sí, total, ¿no? Y pues bueno, el amor al final es una desgracia, Acá pero estamos tres cursis hablando, que vamos a llorar todos. Bueno, continúa. total. No, el amor al final es una desgracia, pero tenemos derecho a creer en eso, sí, pues, y a que haya historias idílicas y que haya un Romeo y Julieta, porque los heterosexuales no pueden tener su Romeo y Julieta y nosotros no tener una versión así. Yo creo que sí, que vale la pena y que tengamos siempre la historia de los gays termina uno muerto o separados o agarrados, siempre, o sea, es como, venga, dejemos soñar un poquito con que algo funciona. Claro. Y por ejemplo, cuando tú ves, digamos, esto en terreno, y te lo pregunto un poco como la comercialización, un poco de lo que pasa con lo gay ahorita, ¿no? Con el tema del orgullo, digamos, ¿hay un tema que tú resientes ahí cuando tú trabajas en terreno o no lo ves tan así como se ve acá en Estados Unidos, que sí es la comercialización a 100? Yo no tengo problema con eso, la verdad. Yo creo que si se puede llegar a más personas a través de eso, pues está bien. Si esa es la forma en la que una familia cambia su perspectiva, porque AT&T, no sé qué, sacó una campaña, pues hágalo. O sea, en último lo que queremos es vivir mejor, más allá de si esto le da plata o no le da plata a una empresa. Y no creo tampoco que le dé plata. O sea, no creo que sea tampoco. Y prefiero que lo rentable sea eso y no que lo rentable sea el discurso de odio o la discriminación. Eso sí me preocuparía y a eso sí lo criticaría mucho. Entonces, la verdad me parece que frente a un marco de derechos tan frágil, tan vulnerable, entrar a discutir sobre si hay pinkwashing o no, es como, o sea, más bien trabajemos en que esa empresa que está poniendo Claro. la bandera se comprometa también en contratar personas trans, por ejemplo. Claro, o sea, exacto. Y eso es un poco como el punto, ¿no? De pronto es claro, como cómo comprometer a toda esa persona que empieza a hablar como, no sé, o sea, como canales de televisión que sacan personas diciendo yo soy aliado, como ese tipo de cosas es como comprometer a esas personas, no con que digas que eres aliado, sino con que contrates más personas LGBTQ, ¿no? Si me entiendes, creo que eso es un poco a lo que vas. ¿Tú te sientes incómodo con la digamos, comercialización, romantización de todo esto, Oscar, en el mes del orgullo? Eh, pues creo que como te decía, de un punto donde sí, digamos, porque a veces también el deber ser obliga a ser como hipercrítico con todo. Pero siento que estamos en un momento donde de nuevo no doy por sentado que quizá el próximo año no pueda haber orgullo porque a alguien se le canta, entonces ya no me Total, preocupa, sí. ya no me preocupa tanto que las marcas se apropien o que te regalen un abanico de Coca-Cola, porque siento que de nuevo estamos en la discusión de que nuestras vidas están nuevamente puestas bajo el foco. Así que a mí realmente no me preocupa, más que la romantización, me preocupa las miradas paternalistas también sobre la experiencia gay. Y hablo un poco desde la cuestión de los productos culturales, ¿no? También, o sea, no se trata tampoco de pintarnos a las personas homosexuales como ángeles bajados del cielo. Creo que es importante abordarnos en nuestra complejidad también, o sea, am, pero ese punto, o sea, no estamos todavía ahí, todavía necesitamos una representación que sea por lo pronto friendly en teoría para que entre en los mercados mainstream, no tan rompedora en ciertos momentos. Em, pero yo tampoco tengo problema, o sea, siento que ahora mismo, insisto, creo que esas cosas a veces uno que quizá no las vive, no se puede dar cuenta, pero para mí es tan importante, por ejemplo, ahora mismo que en lo que está pasando en Florida, el otro día estaba caminando y vi una casa donde tenían una bandera o sea, que se notaba que habían hecho como un cartel ellos mismos diciendo aquí vive una familia gay y aquí apoyamos como todo lo gay, etcétera, y el Love Wins que en su momento yo hubiera dicho como, ay, o sea, Qué qué necesidad, cochino. sí, o whatever, sí. Pero Pero ahora después, sí es cuando importante. caminé y vi eso, dije, wow, qué gesto valiente incluso, porque yo no sé si va a salir algún idiota a atacar la casa o no sé. O sea, entonces
no doy por sentado que es importante poner una bandera por la razón que sea, pero creo que esos son, o sea, digo, como para las mujeres, salvando las distancias, como ver a una chica que tiene el pañuelo verde, te da una suerte de espacio de identificación donde dices, bueno, yo puedo conversar con esa persona, es un espacio seguro, tenemos una causa conjunta, entonces, más bien creo que hay como que impulsar que se siga haciendo el orgullo y que sea como este espacio de participación familiar en el sentido de que es importante que los niños vean que está bien ser gay, que se puede serlo de miles de maneras, lesbiana, Total, como quiera ser, total. un espacio Aquí en Latinoamérica, en Mm. todo lado, si lo quieren ser. Ahora, como ustedes mismos dijeron, nos vamos a poner un poco cursis. Y quisiera, porque armábamos la cursilería en este lugar, pero quisiera preguntarle, o que ustedes les digan desde la posición en la que ustedes están, una posición en la cual admiro mucho en ambos, y es, ¿ustedes qué le dirían a ese yo adolescente, a ese yo pequeño, ¿no? Desde ahora donde ustedes están, digamos, ese yo que estaba un poco confundido buscando representación, ¿ustedes qué le dirían en sus propias palabras ahora que ustedes son unas personas adultas y con trabajos tan bonitos y de tanta responsabilidad? Yo le diría que todo va a estar bien. Sí. Ajá, O sea, literal, hace poco tuve que ir a mi colegio a dar una charla de diversidad, con jóvenes de 12 años en adelante. Y al final les dije eso, como, todo va a estar bien. Y, ajá. no, y puede que haya momentos difíciles y puede que haya momentos de confrontación y demás, pero al final de ustedes también va a depender poder salir a flote y poder tener otras preocupaciones que no van a ser su orientación sexual o su identidad de género. Total. ¿Y tú, Oscar? ¿Qué le dirías a tu yo pequeño? Yo soy gracioso como por decir una palabra cuando estoy a punto de explicar algo quizá muy vulnerable. A mí me está pasando particularmente que no me ha pasado y que parecería que es una cosa sencilla, no sé si David en tu caso fue así, pero yo siento que estoy en un momento, y justo este texto que tú mencionabas, Juanita, estoy en un momento de celebración de mi ser queer. O sea, es como que digo, me encanta ser un hombre queer. No querría hacer otra cosa que esto porque siento que lo queer ha sido un pretexto para abrirme al mundo desde otras maneras. O sea, no pasa solo por mi sexualidad, sino que me ha dado como la posibilidad de experimentar el mundo de formas que quizá en la heteronorma están como súper constreñidas. Entonces digo, Ajá. me encanta y estoy feliz y cuando nos veo en los brunches y cuando nos veo en un show drag, digo, qué fantásticos. O sea, cuando veo boguear a la gente, digo, qué increíbles que somos los maricas. O sea, somos muy Son increíbles, totalmente. todos son muy creativos hasta para reading each other, como toda esta cosa de ser malévolos con nosotros mismos. Total, total, total. Eh, entonces, creo que estoy en ese momento donde abrazo mi cuestión queer. De hecho, me escribí un texto que se llama El niño miedoso, que es como un poco decirle a ese niño que esa voz del miedo finalmente también es una voz del coraje, ¿no? O sea, como ese miedo que siempre ha estado y va a estar se transforma en un coraje que me permite hacer esto, por ejemplo. O sea, yo ahora mismo estoy en un momento donde pienso en mi yo de hace 10 años y digo, yo no hubiera podido hacer esto. O sea, como hablar abiertamente como un hombre gay en el momento antes de salir del closet, yo hubiera dicho, no, o sea, imagínate esa exposición, ¿no? Que todavía me da Wow. miedo, o sea, todavía me da miedo, no lo niego, porque digo, no sé, uno nunca sabe con quién se topa y Ajá. los bullies en general. Pero siento que es algo que hay que hacer, que lo hago desde una forma genuina, que no lo hago como porque me genere ningún rédito, sino más por una paz espiritual que ha llegado después de un proceso de 10 años de haber escrito desde el periodismo también sobre la comunidad. Em, entonces, nada, estoy ahí como en este punto de decir, em, una vez que tú entras en esta comunidad vas a descubrir un montón de cosas interesantes que, insisto, no pasan solo por la sexualidad, pasan por vivir el mundo, por ser hermosamente penetrables, como dice Raúl Gómez Hattin, que también es un poeta colombiano.
y dejarse penetrar por la belleza del mundo, ¿no? Eso. Qué lindo, qué lindo. Mejor dicho, conseguí a los que eran, que estuvieran acá. Y para terminar y cerrar, porque además todos ustedes tienen unos puntos de vista bastante hermosos, David nos iba a hacer un tour y quiero que hables un poco como de tu trabajo ahora. ¿Qué haces y qué hace una persona que se dedica a liderar el tema diversidad en Bogotá? Nos ibas a hacer un tour para las personas que nos están viendo en YouTube. Y los que nos escuchan en Spotify y en otras plataformas, pues también pueden ver el video ahí. A ver, ¿dónde estás? Este es el barrio Santa Fe. Ajá, Esta de acá es un lugar que se llama La Piscina, que era un prostíbulo, hacia allá es el centro de sí. Bogotá, ¿vale? Y estamos en la zona de prostitución de Bogotá. Voy a hacer un recorrido muy rápido. Esto era un lugar que se llamaba El Castillo y era un lugar de prostitución. Digamos, estas Ahí eran estás dentro del habitaciones. castillo, estás dentro de lo que era el castillo. Estoy dentro del castillo. Acá ¡Wow! donde estas habitaciones de, de prostitución, sí, a ver, ahora hay baile, Ahí ahora hay otras te cosas. estás entrecortando, pero sí sé que me estás diciendo como que hay como baile y estas personas que están bailando ahí, que son como personas de la comunidad LGBTQ, ¿sí? No solamente, miren ahora cómo es este lugar, que era un lugar, todo esto eran salones sí, de prostitución. Y ahora Ok. tiene un jardín infantil, tiene ¡Wow! un montón de lugares espectaculares. Y yo estoy en un evento, pero hay un momentico acá, quiero que lo vean, en esta área, que era donde se hacían los shows. Ya, y ahora hay pintura Esta y era la todo. barra y este es el lugar. Voy a salir rápidamente para mostrarle por qué este lugar, que tiene, así como toda la zona más peligrosa de Bogotá, ahora es un lugar para el arte. Y se le quitó por extensión de dominio a las mafias del narcotráfico y se convirtió en un lugar para la formación artística, para la validación de bachillerato, para un montón de cosas súper poderosas, sobre ¡Wow! todo con personas migrantes, con personas en habitabilidad de calle, con niños, niñas y con personas trans específicamente. Eso es la diversidad. ¿Para qué decir más? Y con todo ese tour nos has dado una muestra hermosa de lo que es la diversidad y lo que se puede ser. Y también quiero que Oscar me hable un poco también de su trabajo y gracias por ese tour. Qué nostalgia a Bogotá. Ya, qué nostalgia a Bogotá y gracias por ese tour. Pero Oscar, en tu caso, que tú haces también un trabajo desde la escritura, cuéntame un poco como en qué estás trabajando ahora y qué te ha ayudado la diversidad en tu trabajo. Pues yo estoy en un proceso de escritura literaria donde estoy interconectando lo queer con lo animal, por ejemplo, que siento que, no lo digo yo, es como, son dos cosas que se interconectan. De hecho, me dejo guiar mucho por lo que leí una entrevista hace poco de Brigitte Baptiste en El País, donde ella decía, la naturaleza es queer, ¿no? Y es queer desde la cuestión de la adaptación. Yo creo que todo lo que implica una exploración es queer. Entonces la escritura es muy queer porque te implica explorarte, te implica indagar mucho en cosas que quizá tú a veces no estás dispuesto a indagar. Em, por ahora estoy haciéndolo eso a través de la literatura. Digo, ha sido interesante también para mí como no despegarme de eso porque también hay veces como esta cosa de he escuchado escritores o escritoras que no les interesa que les lean como escritores LGBT, pero yo digo, bueno, por lo pronto es parte de mi identidad. No estoy haciendo historias necesariamente Disney que digan ser gay está bien, sino más bien poniendo en cuestión mis personajes son LGBT, no todos, pero digo, es parte de lo que conozco. Y a nivel periodístico, de hecho, estoy preparando una compilación de mi trabajo periodístico de los últimos 10 años con la comunidad LGBT, que también me parece un gesto como que lo he dudado mucho, pero que cada vez que lo hago digo, bueno, creo que es un momento porque de nuevo, cuando pasan estas cosas es importante como reconocer que hemos habido personas que han trabajado desde lo personal, desde una forma política, creo yo. O sea, sé que trabajar las cuestiones del LGBT desde lo periodístico siempre tiene una discusión también de hasta qué punto te involucras, hasta qué punto no. Ajá. Mm,
Pero digo, o sea, evidentemente no puedo ser imparcial frente a una realidad que me toca, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ahora mismo estoy en ese proceso de revisitar mi trabajo y decir, bueno, he escrito de esto durante mucho tiempo y siento que las mismas cosas que parecían ya cerradas siguen siendo como cosas que son importantes de discutir, porque al final a lo que voy es que siento que la diversidad siempre nos beneficia a todos, digo, o sea, como la diversidad tiene que ver con un montón de cosas y es nada más que estar abierto a vivir tu mundo de manera que no sea tan cerrada, o sea, como Sí. no censurarte tú mismo, o sea, Total, yo creo que uno se convierte en un ser mucho más feliz cuando se abre a la posibilidad de ver no solamente lo que ustedes dicen, la sexualidad, sino el amor, las emociones, con una mente un poco mucho más abierta. Y yo les quiero dar las gracias por estar acá. Yo estoy más que segura que, por ejemplo, David seguirá haciendo un trabajo impresionante, así que síganlo, apoyen el trabajo que está haciendo. Igual Oscar, por a Oscar obviamente van a tener que leerlo porque su trabajo es maravilloso. Y no sé si alguno de ustedes quiere mencionar algo para cerrar. Sí, tenemos un montón de cosas y alguien de Bogotá está siguiéndonos. Estamos en pleno festival. Tenemos la marcha el próximo 2 de julio. Queremos que sea la cosa más gigante del mundo. Seguimos celebrando, conmemorando, resistiendo, pero también dignificando de la costa de la diversidad. Y como decían ustedes, la diversidad para todo el mundo. Todas las personas tenemos orientación sexual, todas las personas tenemos identidad de género y a todas las personas nos pueden afectar por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Y una cuñita ahí porque le pregunté a un amigo qué estaba pasando en la escena gay de Bogotá y él me dijo como tienes que preguntarle a David Alonso sobre toda esta onda del voguing, de lo que se está pasando en Bogotá, qué está pasando en Bogotá, como para quienes escuchen, quieran ir a Bogotá a ver espectáculos, shows del voguing, etcétera. Y no, la gente está muy moderna ya, entonces, no, la escena drag, la escena del rock, en calles, en parques, ahorita estamos en algo que se llama como el Festival del Ballroom, que tiene un montón de colectivas, como casas también, que Wow. hacen todos los performances, no, es súper interesante. Bueno, pues vayan a Bogotá para todos y también no sé si tienes alguna closing remark, Oscar, para terminar. no, pues yo siempre igual abierto, me interesa, ahora que estoy en un proceso con una mentoría, me gustaría a mí también poder ser mentor de quien está interesado en hacer periodismo LGBT, por ejemplo, estoy súper abierto a que me escriban, a que me pregunten cosas, o en general, como conectar también desde las inquietudes literarias, no solamente desde el tema de identidad, digo, o sea, siento que es como bonito encontrarse siempre con otras personas dispuestas a permitirse ser vulnerables y eso, hacer comunidad. Al final siento que de eso se trata y creo mucho en la vulnerabilidad, creo mucho en el poder de reconocer que para todos la vida es difícil de distintas maneras, para unos más que para otros, pero la experiencia humana siempre es relativamente parecida, entonces creo que es bonito como irse encontrando con esta gente que te va inspirando, que te va dando puntos de vista nuevos a tu vida y eso, como abriéndote a otros mundos, que puede ser desde recomendaciones de música, libros, conversaciones cortitas, no sé. Total, 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 total. Les agradezco a ambos por estar acá y creo que ustedes dos se van a tener que encontrar en algún otro punto del mundo porque tienen mucho que aportarse, no solamente entre ustedes dos, sino las comunidades a las que sirven. Y yo espero que este episodio les sirva a las personas para que miren que cómo a través de la diversidad se puede lograr la libertad, la felicidad y el goce, que para eso fue que vinimos a esta vida. Así que yo les agradezco mucho por estar, a ustedes, por estar en este otro episodio de Reinterpretar. Y nada, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como re.interpretar. Muchas gracias.